Amara tenía 12 años, quizá 13, pero nadie lo sabía con certeza, ni ella. Los registros en el refugio eran confusos, llenos de fechas reescritas y anotaciones extraviadas. Lo que ella sabía con seguridad era el sonido del piano de la iglesia abandonada en la calle 17, cada tecla con su chirrido particular, cada martillo con un retraso diferente. Fue allí donde, desde los 7 años, pasaba las tardes sola, sentada en cajones apilados, enseñándole a sus dedos a traducir emociones que no cabían en palabras. En el refugio, pocos reparaban en ella. Era una niña negra, delgada, de mirada tranquila y paso vacilante, como quien pide perdón por existir. Pero en la iglesia, cuando sus dedos tocaban la madera y el marfil envejecido, ella se sentía plena. La música no nacía de una partitura, nacía del cuerpo, de la memoria, de lo que dolía. Aquel sábado gris, la Academia Nacional de Música Clásica abría sus puertas para la audición anual de becas. Era el día en que los hijos de la élite desfilaban talento y linaje, vistiendo trajes a medida y vestidos planchados, portando carpetas con partituras impolutas, selladas con apellidos ilustres. Amara llegó sin padrinos, sin uniforme y sin partitura. Vestía una camisa azul desteñida, unos pantalones que no le quedaban bien y zapatos demasiado gastados como para brillar en el mármol claro del vestíbulo principal. Llevaba una carpeta plástica vacía, no por osadía, sino porque era lo único que tenía. Pasó entre los demás aspirantes en silencio, bajo miradas que ora se burlaban, ora la ignoraban. El guardia casi la detuvo, creyendo que estaba perdida. Cuando anunciaron su nombre, vacilante, la recepcionista tartamudeó, como si no quisiera pronunciarlo en voz alta. Pero ella no dudó. Entró. El salón principal de la academia era inmenso, frío, con una acústica diseñada para ensalzar la grandeza. Las columnas de mármol blanco parecían juzgar en silencio cada paso de los candidatos. Amara avanzó despacio hasta el piano de cola. Sentía el suelo duro bajo los pies, un zumbido sordo en el pecho, la mezcla de miedo y algo inexplicable. Tal vez rabia, tal vez sed de pertenencia. Se sentó frente al instrumento como quien contempla un abismo. No sabía el nombre de la pieza que iba a interpretar, ni siquiera estaba segura de poder terminarla. Solo sabía que estaba allí y que era ahora. Los evaluadores intercambiaban miradas entre sí. En el centro de la mesa, el maestro Bon, conocido por su frialdad y desprecio ante cualquier desvío técnico, sujetaba una pluma con la punta apoyada en el papel, listo para el primer trazo. Amara inspiró hondo, no había retorno. Los primeros acordes sonaron tímidos, casi inseguros, pero en pocos segundos algo cambió. La rigidez de las teclas fue domada por dedos que no buscaban perfección, sino verdad. La sala, antes llena de susurros y sonrisas cínicas, cayó en un silencio que nadie esperaba. La melodía que emergía del piano no obedecía a ninguna escuela. Tenía errores, sí, también llevaba dolor, nostalgia, esperanza, y una urgencia tan viva que parecía atravesar los cuerpos de los presentes. El maestro Bon, acostumbrado a juzgar con impasibilidad, alzó la vista. Por primera vez en años vaciló. Había algo en esa ejecución que no se explicaba con técnica. Era como si la niña, de algún modo, estuviera diciendo: «Escuchen, por favor, escuchen», y nadie se atrevió a interrumpir. Cuando terminó, Amara no se puso de pie de inmediato. Permaneció allí, con las manos reposadas sobre las teclas, como si aún escuchara algo que nadie más oía. No hubo aplausos, tampoco hubo abucheos, solo un silencio denso, incómodo, que parecía pesar sobre los hombros de todos los presentes. El maestro Bon recogió los papeles frente a él, sin mirar a los otros jurados. Se levantó lentamente, carraspeó y salió de la sala sin decir una palabra. Fue
la única presentación del día sobre la que no comentó nada. Amara bajó del escenario sin mirar a los lados. No esperaba aprobación ni siquiera un gesto de reconocimiento, pero algo en su interior, que hasta entonces había permanecido oculto, se sentía más íntegro, como si finalmente hubiera dicho lo que necesitaba decir, y eso bastara. En los 2 días siguientes, la rutina en la academia continuó como siempre: ensayos rigurosos, pasillos silenciosos, tazas de café servidas en porcelana fina y conversaciones murmuradas entre los corredores sobre técnica y tradición. Pero algo bullía en el interior del maestro Bon. En la soledad de su despacho, escuchaba repetidamente las grabaciones de la audición de Amara sin entender por qué aquella interpretación lo había desestabilizado tanto. Había dedicado toda su vida a la precisión, al sonido puro, al control absoluto, y ahora se encontraba perturbado por una actuación imperfecta pero viva. Por primera vez en décadas se preguntaba si no habría confundido disciplina con exclusión. Aquella mañana del tercer día convocó una reunión extraordinaria del Consejo de la Academia. Nadie comprendió el motivo. La sala del consejo estaba repleta: profesores de renombre, antiguos mecenas de la institución y directores se acomodaban con desconfianza. Bon, siempre comedido, parecía distinto, más directo, menos ceremonioso. Sin rodeos, anunció que proponía no solo concederle a la niña llamada Amara una beca completa, sino también crear un nuevo programa de formación para jóvenes músicos autodidactas y marginados. El asombro fue inmediato. Algunos rieron, otros protestaron. Uno de los profesores más veteranos tildó la propuesta de romanticismo ingenuo. Una consejera cuestionó: ¿qué pretende? ¿Abrir las puertas de la academia a cualquiera que sepa pulsar teclas con emoción? Pero Bon no se echó atrás. Habló de escucha. De verdad. Dijo que, si la academia no era capaz de reconocer talento fuera de los moldes, entonces quizás estaba enseñando la cosa equivocada. El voto de Bon era decisivo, y él lo ejerció. Aprobó la beca, aprobó el programa, y, en Mindemesa, silencio, guardó su carpeta y abandonó la sala sin esperar felicitaciones. Aquella tarde, él mismo salió en busca de la niña. Visitó 3 refugios hasta dar con la coordinadora que conocía a Amara. Ella le indicó la iglesia abandonada. Bon entró en ella como quien pisa terreno sagrado. Encontró a la niña sentada frente al mismo piano antiguo, descalza, tocando con los ojos cerrados. Esperó a que terminara. Entonces, sin formalidades, le hizo la invitación: vuelve a la academia, pero no vengas sola. Trae a otros como tú. Amara no respondió de inmediato. Solo lo miró con una mezcla de asombro y desconfianza. Costaba creerlo, pero algo en aquel hombre, quizás la larga pausa antes de hablar, quizá el tono casi suplicante, sonaba sincero. Amara regresó a la academia la semana siguiente, acompañada de otras 4 niñas del refugio. Ninguna sabía leer música. 2 nunca habían visto un piano de cerca. El impacto fue inmediato. Los alumnos habituales cuestionaron la presencia de aquellos extraños en los pasillos. Profesores veteranos amenazaron con dimitir. Padres de familia enviaron cartas indignadas a la dirección. Algunos patrocinadores retiraron su apoyo financiero, pero Bon mantuvo su decisión. Creó clases experimentales, flexibilizó métodos y asignó a jóvenes docentes para acompañar a los nuevos alumnos. Al principio reinó el caos. Amara, pese a su falta de formación, se convirtió en punto de apoyo para sus compañeros, no porque supiera más, sino porque conocía el silencio de no ser escuchada. El cambio fue doloroso. La academia, antes un templo de rigidez, se vio forzada a aceptar sonidos disonantes, pero allí comenzó la transformación más profunda. Durante un ensayo, una estudiante de la élite llamada Clara se ofreció a tocar una pieza a 4 manos con Amara.
El video de esa presentación, grabado por un alumno y subido a Internet sin grandes pretensiones, se viralizó en pocas horas. El contraste entre ambas, Clara con vestido blanco y porte erguido, Amara con zapatillas gastadas y camisa holgada, capturaba la atención, pero lo que emocionaba al público era la armonía entre ellas. Era imposible fingir que aquel encuentro no significaba algo mayor. Por primera vez, la Academia apareció en las noticias no por sus galardones, sino por su valentía al escuchar lo que antes estaba silenciado. Aunque la repercusión en redes fue positiva, dentro de la Academia la tensión persistía. Algunas familias retiraron a sus hijos. 3 profesores renunciaron públicamente alegando distorsión pedagógica. Pero también hubo quienes se quedaron, aquellos que vieron en las transformaciones silenciosas del día a día el nacimiento de una nueva forma de enseñar. Amara siguió viviendo en el refugio, rechazando invitaciones a mudarse a casas de apoyo o participar en programas de acogida. Afirmó que su lugar estaba allí, entre quienes aún esperaban ser vistos. Comenzó a impartir clases informales en el propio refugio, usando tambores hechos con cubos y teclados averiados donados por exalumnos. La música ya no era solamente lo que surgía de sus dedos, era lo que nacía del encuentro entre la escucha y la presencia. Cuando la invitaron a presentarse en Viena, en uno de los festivales de música clásica más prestigiosos del mundo, muchos esperaban que Amara aceptara por fin el papel de excepción prodigiosa. Pero ella rechazó el vestido de gala, los zapatos caros, los arreglos concebidos por otros. Subió al escenario con su camisa azul desteñida, la misma de sus días en el refugio, y tocó una pieza que había compuesto junto a Noah, un niño tímido que apenas hablaba, solo respiraba con fuerza. La composición estaba llena de pausas, suspiros, toques sencillos. El público, que aguardaba virtuosismo, quedó en silencio. Un silencio reverente, desconcertado. Cuando terminó, Amara simplemente inclinó levemente la cabeza y bajó del escenario. No buscaba aplausos, buscaba escucha. Desde ese día, la frase de Amara, dicha a un periodista tras su actuación en Viena, empezó a reproducirse en murales, camisetas y documentos oficiales de la Academia. Antes, yo solo quería ser escuchada. Hoy, lo más importante es escuchar a quien nadie escucha. No era un lema bonito, era un recordatorio constante de que el arte no debe servir a la vanidad, sino a la conexión. En la práctica, esa frase se convirtió en criterio de evaluación para los docentes. Muchos resistieron, pero la nueva generación de educadores se formaba inspirada por aquel gesto, la escucha radical. Amara fue invitada a dar conferencias, participar en documentales y recibir premios. Rechazó todo. Prefería aún los pasillos del refugio y los bancos de madera de la iglesia donde todo comenzó. Allí, decía, las notas seguían brotando del lugar correcto. Fue en ese mismo espacio donde nació el espacio Voces Invisibles, una escuela sin muros, sin exámenes, sin uniformes. Un círculo, a veces en la acera, a veces en aulas prestadas, donde cada niño podía convertir su dolor en sonido. Niñas con tartamudeo empezaron a componer melodías de pausas y respiraciones. Niños que no sabían leer improvisaron ritmos con latas y ollas. Existían reglas, pero ninguna basada en el rendimiento. El único criterio era la verdad. El proyecto creció sin publicidad, sostenido por donaciones anónimas y profesores voluntarios. Muchos de los primeros alumnos de la Academia se trasladaron allí, no por falta de capacidad, sino por necesidad de sentido. Amara enseñaba sin pizarra, sin método fijo, pero quien aprendía con ella jamás olvidaba lo que era ser realmente escuchado. La Academia Nacional de Música Clásica nunca volvió a ser la misma. Algunos la veían con recelo, como si se hubiera rendido al sentimentalismo. Pero
Fuera de allí, se convirtió en símbolo. Instituciones de todo el mundo empezaron a revisar sus procesos de selección, crear programas de escucha y buscar alumnos fuera de los círculos tradicionales. El nombre de Amara figuraba en conferencias, aunque ella apenas lo sabía. El impacto que causaba no provenía de discursos grandilocuentes ni de gestos espectaculares. Era la constancia silenciosa de quien había hecho de su propia trayectoria un llamado, no al estrellato, sino al cambio estructural. La niña que llegó con una carpeta vacía ahora inspiraba reformas enteras, sin haber pedido nunca un escenario, sin haber dicho jamás que quería cambiar el mundo. Una tarde de sábado, Noah, ya con 15 años, presentó por primera vez una composición propia, una pieza sencilla, llena de silencios y golpes suaves. Cuando terminó, miró a Amara y dijo, «Creo que logré escuchar lo que hay dentro de mí». Ella solo sonrió. Allí estaba todo. Ninguna partitura, ningún premio, ningún título significaría jamás tanto como aquel instante. La superación de Amara no fue un trofeo, ni una huida de su origen. Fue la negativa a abandonar el lugar de donde procedía. Fue convertir la escucha en acción y lograr que otras voces, antes silenciadas, se volvieran sonido. Verdadero, imperfecto, necesario. Años después, la iglesia donde todo empezó fue restaurada gracias a una donación anónima. En el altar ya no había santos ni vitrales, solo un piano restaurado y un largo banco. Amara continuaba yendo allí las tardes de domingo, no para ensayar, sino para escuchar. Niños, adolescentes, a veces adultos que nunca antes habían tocado. Se sentaba a un lado, observaba los dedos inseguros explorar el sonido. A veces lloraba en silencio, no por los recuerdos, sino al percibir que pese a todo algo había cambiado. Aquella niña invisible ahora era punto de encuentro para tantas otras historias, y aunque no quisiera ser faro, acababa iluminando caminos para quienes aún tanteaban en la oscuridad. Amara nunca escribió un libro, nunca concedió una entrevista larga, nunca quiso contar su historia con palabras. Decía que lo que había que decir estaba en las notas, en los intervalos, en las miradas compartidas durante las clases. Su vida siguió siendo sencilla, firme, llena de rechazo a las convenciones que un día intentaron silenciarla. Pero el mundo a su alrededor ya no era el mismo, porque una vez que alguien escucha de verdad, nunca más puede fingir que no oyó. Y eso fue lo que dejó, un legado de escucha, de presencia, de transformación, no como excepción, sino como comienzo. Al final de uno de esos encuentros en la iglesia, una reportera insistente logró acercarse. Dijo formar parte de un proyecto documental sobre músicos revolucionarios y que le gustaría grabar una entrevista. Amara se negó con amabilidad pero firmeza. La mujer, frustrada, preguntó, «¿Pero por qué no contar su historia?». Amara respondió mirando a un niño que en ese momento tocaba con solo 2 dedos y los ojos cerrados. «Porque ya no es mía. Ahora está aquí, en sus dedos». La reportera se marchó sin grabación, pero con la certeza de haber presenciado algo más auténtico que cualquier titular. El espacio Voces Invisibles creció hasta ya no caber en un solo lugar. Se expandió por centros comunitarios, estaciones de metro desactivadas, patios de escuelas públicas. Grupos de voluntarios crearon núcleos en otras ciudades siguiendo los mismos principios: escucha activa, acogida y libertad creativa. No había un modelo fijo, sino una ética común. Nadie enseñaba de arriba hacia abajo. Todos aprendían escuchando. Amara continuaba sin cargos ni títulos formales. Era solo la presencia que hilvanaba todo. Llegaba de improviso, se sentaba en un rincón y escuchaba. Cuando sentía que debía, tocaba. Cuando no, simplemente observaba.